La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos nuevamente. Damos gracias a Dios por permitirnos seguir conociendo más de su palabra, seguir aprendiendo más de su palabra y seguir madurando más en la vida espiritual, que es tan importante y que Dios siempre espera eso en cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios como siempre lo hacemos. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te pedimos, Padre, que a través de tu palabra hables a nuestra vida, Señor. Hables a tu pueblo que tanto lo necesita, Señor. Necesita escuchar de ti, necesita escuchar de tu palabra, necesita alimentarse a través de tu palabra, Señor. Alimentar el espíritu, Señor, a través de la escritura. Por eso ponemos en tus manos, Señor, lo que vamos a hacer, la palabra que vamos a dar, Señor. Que seas tú haciendo la obra necesaria en cada vida y en cada corazón, Señor. Y advirtiendo a quien sea necesario, Señor, a través de este mensaje, Padre. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, Señor, confiando en ti, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículo 33. Y dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el tema bajo el cual vamos a hablar en esta tarde, esta reflexión, titula Ecos de Doctrina. Hay un dicho muy conocido que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y aunque es un dicho que suena simple, encierra una gran verdad, hermanos. Las personas con las cuales nosotros nos rodeamos y las ideas que nosotros escuchamos constantemente tienen un impacto real en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Nosotros como seres humanos tendemos a concebir todo tipo de relaciones en la sociedad conforme nos vamos relacionando con una u otra persona. A lo largo de nuestra vida conocemos a muchos y a través de ello vamos creando compañerismo, comunión, amistad, eh, finalmente porque también es en el transcurso de nuestra vida nos encontramos con muchas nuevas personas. Eso es muy normal. Y yo resaltaría que esto es bastante importante para un cristiano debido a que cuanta persona nosotros llegáramos a conocer o cuanta persona con la que nosotros llegamos a establecer algún tipo de relación, cualquiera que sea, estamos en el deber, en la labor de hablar acerca de Jesús, ya que nosotros no sabemos a quienes Dios hallará para que sean salvos, quienes han de ser salvos. Por lo tanto, hermanos, este periodo de conocer a muchas personas, y yo diría que esto no es un periodo, sino que, mejor dicho, esto se da a través de toda la vida, representa algo fundamental en el cristiano, en lo que la predicación del evangelio se refiere, y la expansión podríamos llamarlo del reino de los cielos. Teniendo en cuenta esto que les acabo de decir, ¿cuántas veces de pronto hemos podido llegar a leer este pasaje en Corintios y no hemos tenido en cuenta lo que para el apóstol Pablo
y para el mismo Dios significa este pasaje y lo que quiere y pretende transmitir a nuestra vida, lo que pretendía transmitir en su momento a los corintios cuando les dirigió esta primera carta. Mira, hermanos, en muchas ocasiones nosotros no tenemos en cuenta lo representativo que llega a ser para Dios en nuestra vida las personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Con esto lo que quiero decir es que no importa si de verdad usted y yo somos un cristiano fiel y consagrado de alguna manera al estudio de la relación cercana a través de la palabra de Dios, o si por el contrario somos un cristiano con falta de madurez y falta de disciplina hacia el estudio bíblico como tal. No importa si somos el uno o el otro, las malas compañías, las malas conversaciones van a corromper sí o sí nuestro buen proceder delante de Dios. Ese tipo de situaciones toca con cualquier cristiano. Claro está que para uno que no está firme en la escritura, va a ser mucho más fácil desviarse y corromper su vida por las influencias de otra persona. Así como es más fácil crear ideales o desviar y corromper la vida de un niño que de una persona que ya es madura. Pero en un cristiano fiel también se va a hacer efectiva la corrupción en su vida si no tiene en cuenta a aquellas personas y conversaciones con las cuales se relaciona y en las cuales se ve eh, involucrado. Claramente estoy hablando con que nosotros debemos de seleccionar de manera muy cuidadosa aquellas personas con las cuales nosotros tenemos cercanía y aún con las cuales compartimos de alguna manera conversaciones de la vida diaria. Esto puede llegar a afectar la vida de un creyente de tal manera que lo puede corromper en sus buenos hábitos, hablando de la pureza y de la santidad en su vida, y llevarlo a practicar cosas que el mismo mundo practica para afectar o diría manchar su vida espiritual y su relación con Dios. Y es un propósito básico, diría yo, y un objetivo principal de Satanás en la vida de cualquier creyente. Y yo podría aplicar este pasaje perfectamente a este tema para hablar de muchas cosas al respecto, porque este pasaje nos puede decir muchísimas cosas al respecto, pero a lo cual nos habla el contexto inmediato de este pasaje. Quiero que entendamos lo que el apóstol estaba tratando de decir a sus oyentes. Dice la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, versículo 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La iglesia de Corinto, hermano, enfrentaba un problema bastante serio. Para que entendamos un poco y entremos un poco en contexto de qué era lo que sucedía. Algunos de ellos estaban siendo influenciados por enseñanzas que negaban la resurrección. Y parecía solo una diferencia doctrinal, pero estaba llevando a muchos a vivir sin un propósito, sin esperanza y a entregarse de alguna manera al pecado, porque la doctrina estaba siendo tergiversada, la doctrina estaba siendo manchada, y si la doctrina está siendo manchada deja de ser sana doctrina y deja de tener el propósito y la esperanza en la cual esperamos nosotros en Cristo Jesús. Por eso es que cuando
entendemos lo que pasaba con la iglesia de Corintio, nos damos cuenta de que una mala conversación puede llegar a desligar nuestra fidelidad a la verdad de Cristo. Y con esto me refiero a que aún parte de aquellas personas que puedan hacerse llamar hermanos de la fe, en esas personas se pueden sintetizar pensamientos que nada tienen que ver con la escritura y que desvían el camino de un creyente fiel. Y le puede pasar a cualquier persona. Hoy vivimos rodeados de voces en todas partes. Las redes, los medios, conversaciones casuales, en el trabajo, en el estudio, afuera, en la calle, hermanos, incluso dentro de algunos círculos de los mismos cristianos. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos creyendo? ¿A quién es que estamos escuchando? ¿Nos está acercando esa persona a Cristo o nos está alejando de Él? Y la insistencia a través de toda la escritura sobre las falsas enseñanzas y las doctrinas que nada tienen que ver con el Evangelio de los Apóstoles, yo diría que son parte del foco de atención y de advertencia de parte de Dios para sus hijos, hermanos, con el fin de evitar extraviarse. Por eso son todas estas advertencias. Como bien lo sabemos, está relacionado con aquellos hombres que predican acerca de razonamientos que no concuerdan y están en armonía con el mensaje bíblico que nosotros hemos aprendido de parte de Dios a través de la escritura. Cuando nosotros vemos este tipo de hombres y cuando los reconocemos desde el conocimiento bíblico que hemos tenido por parte del Espíritu Santo, nosotros huimos y rechazamos casi de manera inmediata, ya que esto puede contaminar nuestra vida espiritual, porque fácilmente cualquier persona se puede desviar. Pero más allá de esto, quiero de alguna manera ahondar un poquito más profundo sobre cómo puede llegar a afectar de manera muy sutil la vida espiritual de un creyente, aún compartir y hablar, tener una conversación común con alguien que no tiene conocimiento de Dios y que tergiversa la verdad. Para que sea más claro, hermanos, la filosofía hedonista en, en la iglesia de Corinto, en esta época que Pablo estaba escribiendo, la filosofía hedonista de los epicúreos era la que estaba diciendo o la que decía, como Pablo mencionó en el verso anterior, en el capítulo 15, versículo 32, parte B, dice: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eran ellos quienes defendían que no había resurrección y por lo tanto tenían esta frase famosa que estaba de alguna manera siendo mella en la iglesia de Corinto. Y los creyentes de Corinto estaban siendo engañados por aquellos que cuestionaban la resurrección, como les había dicho. Estaban escuchando a personas que tenían mucho que decir, pero que demostraban que no sabían mucho, ni que tenían mucho conocimiento de Dios. Pablo les decía básicamente que si ellos recibían información errónea, iban a actuar mal. Y les reprendió para que dejasen de pecar de esa manera, porque es pecado escuchar y de alguna manera prestar atención a todas esas cosas que nos pueden desviar de la sincera fidelidad a Cristo, como lo puede desviar aún el mismo pecado, ¿cierto? Por eso Pablo también advertía y decía que aún con hermanos que se hacen llamar hermanos en la fe y que eran idólatras, avaros, fornicarios, etcétera, etcétera. Él describe una cantidad de pecados que aún ni con ellos comiéramos, ni con este tipo de personas nos acercáramos para comer. Es así de delicada y de importante, hermanos, esta situación. Ellos estaban cometiendo pecado
simplemente por el hecho de escuchar a aquellos que estaban cuestionando la veracidad de la escritura y se estaban desviando de la fidelidad. Todo comenzó, podríamos decirlo, con una conversación que, como les decía ahorita, logró hacer mella en sus vidas para desviarlos de la verdad. Mire, la primera carta a Timoteo, el capítulo 6, versículos del 3 al 5, lo que Pablo dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mira, hermanos, Pablo no solo replica el mensaje dado acerca de estos hombres sobre su ignorancia de la escritura, porque lo hace en reiteradas ocasiones, sino que con atrevimiento juzga sus juicios acerca de la verdad pura de la escritura para finalmente decirle a Timoteo, porque después de que le escribe todo esto, hay que tener muy en cuenta lo que le dice al final, que es la decisión, que es la acción y la repercusión que tiene que tomar Timoteo frente a lo que le escribe antes. Es como una acción y una reacción frente a esta situación y le dice: apártate de los tales. Pablo advierte que relacionarse con personas que difunden enseñanzas falsas puede llevar una vida alejada de la verdad y de la pureza en Cristo. Y no solo se refiere al lenguaje, hermanos, sino al tipo de compañía y al tipo de influencia espiritual e intelectual, podríamos llamarlo, que se recibe. En esencia, hermanos, Pablo enseña que la doctrina no es solo la teoría, sino que tiene efectos directos en la vida práctica y en la vida espiritual de cualquier persona. La falsa enseñanza corrompe, divide y destruye. Por eso le digo, no es solo teoría, sino que a partir de la teoría viene la vida práctica en la vida espiritual. Y si la teoría está corrompida, va a haber una vida práctica corrompida y una vida espiritual corrompida. Yo diría, para resumirlo de una manera sencilla y para ir terminando, aquello que creemos afecta cómo vivimos. Si nosotros creemos mal, vamos a vivir mal. No toda persona que habla de Dios, yo podría decir, habla de parte de Dios. Esto no sucede así. Hay que discernir el mensaje y el carácter de cada quien. Pablo le dice de manera muy sencilla, y quiero volver a repetir la palabra, a Timoteo: apártate de los tales. Y no lo dice por orgullo, sino por protección espiritual, hermanos. Permanecer en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo es el antídoto contra todas estas malas compañías y todas estas malas costumbres y malas teorías que hay en el mundo y que abundan en todas partes. Por eso es que necesitamos amar la verdad, necesitamos estudiar la verdad y rodearnos de personas que nos edifiquen en la fe, o sea, en la verdad. La verdadera piedad se basa en la verdad de Cristo, no en argumentos humanos, no en filosofías humanas o en razonamientos humanos, que lo único que hacen es crear divisiones, hermano. Y para terminar, quiero decirles esto: cuidemos nuestras conversaciones, nuestras influencias y nuestras enseñanzas, porque la fe que nosotros profesamos moldea la vida que nosotros vivimos, hermano. Yo espero que este mensaje nos haya servido de verdad, nos lleve a meditar un poco, porque es bastante peligroso y yo diría que en nuestra época sí que lo es, porque tenemos acceso por muchos medios.
Y cuando Pablo habla de las malas conversaciones, yo lo podría aplicar hoy que no solo en las conversaciones. Hoy estamos en un mundo digitalizado, en un mundo donde tenemos acceso a la información de manera inmediata y las falsas enseñanzas las podemos encontrar en abundancia, en todas partes. Como lo decía ahorita, redes sociales, páginas web, hermanos, conversaciones con otras personas, trabajo, universidad, qué sé yo, hermanos. En todas partes abundan falsas enseñanzas, hermanos. Por eso, tengámoslo muy en cuenta, llevémoslo muy presente, porque si Pablo lo advirtió a la iglesia de Corinto, yo creo que es más que importante que hoy lo advirtamos a la iglesia, porque hoy se corre mucho más peligro que el que se corría en este tiempo en cuanto a la falsa doctrina se refiere. Por eso tengamos mucho cuidado de esos ecos de doctrina que escuchamos, a los cuales les prestamos atención, que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque la verdad nos edifica y la verdad nos fundamenta para que estemos fortalecidos frente a cualquier, vuelvo y repito, eco de doctrina. Bendito Dios y Padre Celestial, toda la gloria y la honra pertenece a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en tu palabra encontramos, Señor, el antídoto contra cualquier falsa doctrina, contra el pecado, contra la avaricia, contra los pleitos, contra las contiendas, contra razonamientos humanos, contra cualquier cosa que quiera contaminar la vida espiritual de tus hijos, Señor. En tu palabra está el antídoto, Señor. Yo te pido que tomemos ese antídoto, que nos hagamos, que apropiemos ese antídoto en nuestra vida, Señor, y vivamos de acuerdo a lo que tú quieres y esperas de nosotros, confiando siempre en tu palabra, Señor, sin necesidad de buscar o esperar o encontrar algún razonamiento que nos ayude, Señor, a plantear alguna teoría en cuanto a tu palabra cuando nada tiene que ver con ella, Padre. Yo te doy muchas gracias por las personas que escuchan este mensaje. Te doy gracias por sus familias representadas y te pido que los bendigas, primeramente en lo espiritual, Señor, que abunden, Señor, y también en lo que ellos necesiten en lo material, porque tú lo sabes, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, y toda la gloria y la honra es para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga a todos.